Presidenta, muchas gracias. Presidenta, el pasado 27 de febrero, el señor presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, su medio por excelencia, dijo, y abro comillas, lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente a la democracia. Y yo no podría estar más de acuerdo con el presidente, pues en las últimas semanas se han producido varios atentados contra la institucionalidad y contra la división de poderes, presiones a las altas cortes, restricciones a la libertad de prensa, señalamientos injustificados a trabajadores públicos y oficiales que opinan distinto al gobierno, el comienzo de la implementación de una reforma a la salud que no ha sido votada en el Congreso, el señalamiento de pacientes con reparos a la reforma llamándolos mentirosos y el desfinanciamiento de importantes obras de infraestructura para usar el presupuesto nacional de una manera dictatorial. Y yo le quisiera recordar al gobierno y al presidente que la democracia no es exclusiva de él, es para todos los colombianos y es de todas las ramas del poder público, también de quienes pensamos distinto. Algo que subrayo porque fue el presidente en su discurso de posesión del 7 de agosto quien señaló con contundencia que respetaría a la oposición. Hoy empezamos a discutir una de las reformas más importantes para el país y obviamente no solamente requerimos el tiempo, los argumentos, el respeto, sino adicionalmente la gallardía para poder oír a quienes están de acuerdo, pero también a quienes estamos en desacuerdo, a quienes pensamos distinto en cómo construir el futuro del país y obviamente a quienes creemos que el sistema pensional en Colombia requiere no solamente de ajustes y de urgentes ajustes, pero el texto presentado y discutido hasta el momento en gran medida no lo resuelve. A mí me parece que es importante recordar el origen de esta reforma cuando el presidente contundentemente dijo: el ahorro pensional en las AFP o fondos privados solo enriquece a los banqueros en Colombia. Lo mismo dijo en su momento la presidenta Cristina Kirchner cuando expropió las pensiones en Argentina con pésimos resultados. Y por supuesto creo yo que para nadie es un secreto que acá se tienen que corregir tres graves problemas. El primero de ellos, que solo 1 de cada 4 colombianos logra pensionarse. El segundo, que Colpensiones subsidia las pensiones más altas del país, generando una gran inequidad. Y el tercero, que las personas más pobres de este país están totalmente desprotegidas. Lamentable es que la reforma que está planteando el gobierno en estos momentos pues no está resolviendo los problemas de fondo, porque no solamente no pensiona más gente, sino adicionalmente no incentiva a cotizar a más personas. Y obviamente tampoco elimina los subsidios a las pensiones más altas, tema que se debería acabar por completo. Y acá hay una estigmatización absolutamente ridícula que de alguna u otra manera pretenden utilizar para que de alguna forma nos sintamos presionados quienes pensamos distinto. Este partido, yo y muchos de los que estamos acá sentados y no estamos de acuerdo con esta reforma, estamos totalmente convencidos que los subsidios a las pensiones más altas no deben existir. Tan es así que radicamos un proyecto de ley en ese sentido particular, mucho más estricto de lo que la reforma gubernamental plantea, porque evidentemente ahí hay un despropósito enorme y se ve reflejado en que las personas con más capacidad económica son las que hoy más quieren estar en Colpensiones. Muchos de ellos utilizando, por ejemplo, sentencias judiciales para lograr ese paso de un fondo privado a Colpensión, sabiendo que evidentemente es mejor el sistema terminando su edad productiva.
Y yo entonces señalo que evidentemente es importante tener presente que temas como la ampliación a los subsidios del programa Colombia Mayor, pues claro que son bienvenidos y claro que deben ser aplaudidos y claro que no requieren ningún tipo de ley para poderlo poner en práctica. Simplemente un decreto presidencial o la inclusión de este proceso en la discusión del presupuesto general de la Nación serían más que suficientes para lograrlo. Y también nosotros como partido radicamos un proyecto en ese sentido, un proyecto de ley para decir hay alternativas distintas a la de la reforma pensional y de esa manera poder actuar y de esa manera el gobierno poder cumplir una promesa de campaña que, por cierto, me parece que más que instrumentalizar a quienes menos tienen, deberían simplemente ponerla en práctica de manera inmediata. En este sentido, ese pilar solidario se ha convertido en la excusa para tramitar una reforma muy delicada y sobre todo dañina. A ese pilar solidario creo que la totalidad del Congreso le jala, creo que la totalidad de la sociedad le jala, pero lo que no se dice con absoluta franqueza, con absoluta sinceridad, es que no se requiere de reforma pensional para ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque siempre se utiliza el mismo juego de palabras y sobre todo la misma estrategia política de tratar de dividir al país entre los buenos y los malos, entre los que quieren que haya apoyo para los más necesitados y los que supuestamente se oponen. No, en este caso, contundentemente, hay que decir que claro que hay que eliminar los subsidios a las altas pensiones, pero del todo, sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de consideración y sin ningún tipo de tramoya para lograr beneficiar a algunos de los amigos que sí quedarán con esos subsidios. Y en segundo lugar, para determinar que esas personas que esperan el aumento de ese subsidio lo pueden lograr sin este proyecto en particular. La reforma entonces es dañina porque pretende en primer lugar trasladar a casi todos los ahorradores a Colpensiones. ¿Y dónde queda entonces la Constitución del 91? Que tanto defendieron las diferentes fuerzas políticas que participaron en ella. El derecho a elegir, el derecho a determinar, el derecho a decidir como ciudadano dónde ahorrar. Hoy esta reforma está obligando a que tomen una determinación y una decisión para solo hacerlo en la entidad pública, no permitiendo que uno escoja una entidad privada si así lo desea y si así lo quiere. Esto a pesar de muchísimas dificultades que se están presentando en la discusión. Quienes ganan menos de 3 salarios mínimos, es decir, el 88% de los cotizantes se verán obligados a cotizar en Colpensiones. ¿Alguien les ha preguntado si lo quieren hacer? ¿Alguien les ha mencionado cuáles son las consecuencias de hacerlo? ¿Alguien les ha preguntado por qué no poder hacerlo en un fondo privado si así lo desean? Claro, con menores condiciones y con menores oportunidades seguramente, porque no es la plata del Estado, porque no es la plata del erario, porque es su propia plata, producto de sus propios ahorros. Como lo dice algún miembro de la comunidad que participa en redes sociales, yo le pido a este Congreso que no jueguen con los ahorros de los colombianos. Los ahorros finalmente son intocables porque son de los ciudadanos y porque ellos determinaron hacerlos en un sentido o en otro. Y esta reforma le mete mano descaradamente a esos ahorros sin ni siquiera preguntarle al ciudadano, al colombiano, si quiere ellos ir allá o ir a otra parte. Colpensiones no es simplemente la única alternativa que hoy tiene el colombiano, pero es la única alternativa a lo que la quiere llevar esta reforma hoy planteada. Y en ese sentido me parece que es dañina también porque pone contra las cuerdas a quienes deciden ahorrar de una manera diferente a Colpensiones. 19 millones de afiliados tienen los fondos privados. ¿Por qué razón los tienen? Seguramente porque han mostrado no solamente solidez, seguridad, tranquilidad, sino porque permanentemente le cuentan a los colombianos cómo se invierten esos recursos, cuál es su productividad.
Termine, senador Luna. Cosa que en muchas ocasiones no hace Colpensiones, la estatal, que tiene también la obligación de prestar un servicio al cliente adecuado, serio y sensato, y que se ha dedicado a aumentar la nómina y que se ha dedicado a expulsar a las personas que tienen la experiencia para proteger esos ahorros simplemente por razones burocráticas. Entonces, la cruzada del señor presidente Gustavo Petro contra los fondos privados, contra el sector privado, ya es conocida por todo el país. La pregunta es, ¿los ciudadanos quieren tolerar que esa cruzada en contra del sector privado juegue con sus ahorros? Yo creo que no, y yo creo que no porque ni siquiera, insisto, se lo han preguntado. Estos no ponen en riesgo los ahorros de los colombianos, en cambio invierten en infraestructura, en vivienda, en sectores de recesión que necesita en estos momentos el país para poder aumentar la inversión. Es dañina, en tercer lugar, porque evidentemente los escándalos que se están produciendo en el presupuesto, con la regla fiscal a punto de ser incumplida y el costo de la reforma no pasa desapercibido. El gasto pensional alcanzaría 900 billones de pesos. Y adicionalmente es alarmante que el aval fiscal del gobierno suponga que creceremos el 5% cuando en los próximos 10 años, especialmente porque en los próximos 100 años, especialmente cuando crecimos un 0,6 en 2023. ¿Las cuentas están bien hechas? Es la pregunta. No, no están bien hechas. Y por esa razón es fundamental recordarle a la ciudadanía, a los congresistas y al gobierno que la tierra no es una herencia de nuestros padres. La tierra es un préstamo de nuestros hijos. ¿Queremos dejarlos sin pensiones? Es la pregunta. ¿Simplemente pensamos en legislar para un gobierno en particular? No estamos pensando en el futuro que tanto requiere pensar para construir lo que tanto buscan algunos, como es el acuerdo nacional. Es dañina también porque la propiedad de nuestros ahorros pasa a manos del Estado y no tenemos la obligación de por qué aceptarlo de manera determinante. Tenemos la posibilidad de expresar nuestro desacuerdo en ese sentido. El ahorro que propone la reforma no está blindado. Solamente queda a la voluntad del gobierno. Colpensiones pasa a administrar casi todos nuestros ahorros, obviamente dificultando no lograr completar las semanas para algunos, a quienes hoy lamentablemente incluso les piensan regresar sus ahorros al 0%, como lo decía la doctora Ana Fernanda Mayhuasca. Y ojo, a quienes han logrado ahorrar entre 300 y 999 semanas, las obligan a recibir una renta vitalicia, sin la posibilidad de que la misma se herede, pese a que hay de por medio un ahorro que finalmente es del ciudadano. ¿Por qué acabar con el derecho de la heredabilidad si de por medio hay un ahorro? Ese es un debate que no hemos sabido afrontar y no hemos sabido enfrentar, simplemente porque se piensa que este es un proyecto tan complejo que no hay que darlo. Pues no, es fundamental dar ese debate y es fundamental que los ciudadanos entiendan que de alguna manera acá de por medio hay una decisión que va a afectar no solamente su familia, sino adicionalmente su futuro. Me parece que es vital entonces entender que la reforma reducirá los recursos disponibles para financiar proyectos significativos. Es vital entonces entender que se pone en tela de juicio la sostenibilidad fiscal de la misma, en el entendido que no plantea un análisis demográfico sensato y serio. Es vital entender que los efectos ya son visibles y que de alguna u otra manera puede terminar afectando la situación. Doctor de la Calle, respecto a su intervención, hace poco el ministro Campo en una de sus columnas dijo: hay que aprobar la reforma pensional porque esta reforma genera menos controversia. Yo no estoy de acuerdo otra vez con el exministro Campo. Yo no creo que haya que aprobar una reforma pensional porque es menos controversial. Yo creo que hay que aprobar una reforma pensional ampliamente concertada, una reforma pensional que logre entender que tenemos una oportunidad, sí,
para tramitar y ajustar un sistema que tiene deficiencias, pero también que tenemos una oportunidad también para lograr de una vez por todas generar una tranquilidad a futuro. Vuelvo e insisto, y con esto termino, indispensable comprender que gran parte de este Congreso, incluido quien les habla y los miembros del partido que representamos, estamos convencidos que de una vez por todas y de tajo, sin ningún tipo de consideración, los subsidios a las altas pensiones hay que eliminarlos, y hay que eliminarlos de manera total, no como la reforma actual de alguna forma promete hacerlo, una forma que tiene compinches en muchos de los establecimientos para permitir que mantengan esos subsidios. En segundo lugar, es indispensable que los ciudadanos entiendan que muchos, más allá de no haber votado por el presidente Gustavo Petro, compartimos con él su idea de que los subsidios de Colombia Mayor aumenten en el monto y en el número de las personas que lo requieren, pero que para lograrlo proyectos como este no se requieren. Y en tercer lugar, es fundamental ver de qué forma se puede construir un espacio alternativo que permita avanzar en un proceso para corregir este tipo de errores. Por eso nosotros vamos a acompañar la ponencia negativa que ha presentado la senadora Lorena Ríos, y la vamos a acompañar porque estamos convencidos que es una posibilidad que permitiría abrir una verdadera oportunidad de concertación, de construcción colectiva y de interés nacional para verdaderamente aportar al futuro de Colombia.